Hola, buenos días. ¿Cómo Buenos estás, días. Alejandra? Bien, ¿y tú? También, pues fíjate que viendo la página de Facebook e Instagram, TikTok y todas las redes que tenemos, nos hicieron mención sobre, nos pidieron pues básicamente que habláramos sobre una enfermedad particular, la enfermedad de Berger o nefropatía por IgA, que es lo Así es. mismo. Entonces, pues primero que nada, gracias por leernos y segundo, pues estamos para servirles y todas las dudas, comentarios que tengan, con mucho gusto las trataremos de aclarar. Pues Alejandro, no sé si quieras platicarnos un poquito sobre la enfermedad de Berger. Básicamente, ¿qué es? Vamos a ir hablando sobre eso, qué tan grave es, si hay una causa específica, a quiénes les sucede más frecuentemente y si hay algún tratamiento. Y por último, dejamos el comercial en Así relación es. a la enfermedad, ¿de acuerdo? Sí, pues básicamente, ¿qué es? Se trata de una alteración ahí en la producción de cierta proteína que normalmente genera el cuerpo, que es parte del sistema de defensa. Es una alteración ahí en la producción. De forma secundaria se deposita esa proteína en cierta parte del riñón y eso es lo que lleva, Por acá. ahí a diversas alteraciones. Ajá. Que algo bien importante, ¿qué es lo que notan los pacientes o cómo se manifiesta esto? Pues básicamente lo más importante es sangre en la orina. Sí es. Puede ser de forma macroscópica, es decir, que noten la orina con sangre, o muchas veces que en los exámenes generales de orina que se hacen, que haya glóbulos rojos. Y que muchas veces digan algunos médicos, pues no se trata de nada relevante o se trata de alguna otra situación, pero es algo que se tiene que estudiar definitivamente. Fíjate que hago una pequeña historia. Cuando recién llegué a Mexicali hace 11 años, se hablaba sobre infecciones urinarias de repetición en casi siempre hombres y mujeres, de forma indistinta, y se catalogaban a casi todos estos pacientes con sangre en la orina, hematuria, pues como bien lo comentaste, con dos situaciones: o era infección urinaria o era tuberculosis. Y me llamaba mucho la atención constantemente porque al empezar a hacer los sedimentos de esos pacientes, todos tenían anormalidades en el sedimento. ¿Qué es eso? Ver al microscopio, ver las células y ver las características de esas células para diferenciar si la sangre viene del riñón o es de la vía urinaria, ¿no? Así Que es. es un estudio muy sencillo de consultorio. Entonces empecé a biopsiar a algunos pacientes de ellos. Ahorita pues tú sabes que tenemos la casuística más grande del noroeste en relación a la enfermedad de Berger. Y pues descubrí que muchos de esos pacientes tratados como tuberculosis renal, pues no tenían tuberculosis renal propiamente. Era una enfermedad de Berger bilivulgar. ¿Y por qué digo bilivulgar? Por lo que vamos a platicar en cuanto a qué tan mala es, ¿no? Pues ya dentro de las causas, habitualmente se cataloga como una causa idiopática. Así es. Sin embargo, pues tú sabes bien que hay algunas causas o algunas otras enfermedades que secundariamente ocasionan esta enfermedad. Algunas enfermedades hepáticas o inflamatorias intestinales, aquellos que tienen colon irritable o situaciones de este tipo, pueden desarrollar de forma secundaria nefropatía por IgA. Que característicamente este tipo de depósito de esta proteína llamada inmunoglobulina A en el riñón, en estas entidades, es decir, enfermedades del hígado o enfermedades intestinales, no condiciona, no es el espectro típico de la enfermedad de Berger en cuanto a la característica evolutiva. Es decir, cierto es que es muy poco frecuente que condicione daño renal. Yo siempre hago alusión con los pacientes cuando les explico su diagnóstico, que si se me diera la oportunidad de escoger una enfermedad renal, escogería la nefropatía por IgA, debido a que pues 1% de la gente es la que evoluciona a necesidad de diálisis, trasplante, y es una enfermedad relativamente benévola. Así es. Y bueno, pero algo bien particular y que más o menos adelantabas tú ahorita, pues de que realmente en México es raro. Exacto. O sea, en nuestra formación, pues fueron pocos los casos que vimos con esta enfermedad. Sin embargo, aquí en el noroeste y sobre todo aquí en Baja California, pues es sumamente común. Sí, pues habla que el grupo poblacional más afectado son blancos y asiáticos. Así es. Y pues tú y yo, como anglosajones que somos, evidentemente podemos estar en riesgo, ¿no? Chascarrillo, ¿verdad? Es evidente que somos unos chaparritos, enanillos. Así es. Pero sí, es sumamente frecuente acá en Baja California y también en Sonora y Sinaloa. Con los colegas que tenemos en estos estados nos han comentado exactamente lo mismo, ¿no? Que es muy, muy frecuente. Yo te diría
que en la actualidad de 10 biopsias asociadas a punción por presencia de sangre o proteínas en la orina, o las dos, o alteraciones de la función renal, tranquilamente 3, 4 son IgA. Así es. Y bueno, nada más como con la intención de hacer mucho hincapié en esta situación de que muchos de estos pacientes que nada más tienen sangre en la orina, que muchos de ellos seguramente pueden tener nefropatía por IgA, asociado o no a que haya cierta disminución de la función renal, asociado o no que tengan cierto nivel de proteínas por la orina, pero lo más característico pues es la hematuria, la sangre en la orina. Fíjate que un dato clínico o más bien el modo de presentación común que he observado aquí y que se reporta, ¿verdad?, en la literatura, es el típico paciente que tiene sangre en la orina microscópica, que se haya catalogado como infección o lo que sea, pero después de una buena tomadita o una buena comida rica en sal, después de una infección intestinal o respiratoria, presentan sangre visible físicamente para ellos, o sea, hematuria macroscópica. Esto es súper común, ¿no? Entonces, así es, pues sí, es lo característico. Lo característico, digamos, ¿no? Sí. Oye, ¿y qué has leído recientemente en cuanto a tratamiento? Pues en términos generales, como se trata de una enfermedad por lo común benigna, es básicamente tratamiento de sostén, control de la presión, dieta, peso, exactamente, son medidas generales para cualquier patología a nivel renal, digamos. Sin embargo, pues algunos pacientes ameritan cierto tratamiento ya inmunosupresor y para eso hay diversas opciones terapéuticas. Pues no sé si quieras comentar ahí el comercial. El comercial. Bueno, antes de eso, debo de aclarar, en la actualidad, aquí en Baja California, tras más de 200 trasplantes que hemos realizado, Alejandro se va sumando al proyecto, es el equipo más grande de trasplante, tan solo 3 tienen enfermedad de Berger, tienen este tipo de enfermedad que evolucionaron a la necesidad de diálisis y trasplante, o sea, es sumamente infrecuente. Y pues el comercial es muy interesante. Participamos en una investigación a través de un centro de investigación aquí en Mexicali, el único centro y el más grande que hay también en el noroeste, con el doctor Fidencio Cons. Nos invitó a participar en una investigación sobre enfermedad de Berger o nefropatía por IgA. La característica es que todo aquel paciente que tenga este diagnóstico y que tire proteínas puede ser evaluado o candidato a considerarse a participar en esta investigación, que es totalmente gratuita, que es un tratamiento totalmente novedoso, que ya ha probado su eficacia en otro tipo de enfermedades relativamente semejantes a la enfermedad de Berger a nivel renal. Y pues vaya, estamos para servirles, y toda la gente que quiera participar, pues bienvenidos, ¿verdad? Y además pues es un estudio multicéntrico en todo el mundo, o sea, muchos países de todo el mundo están incluyendo pacientes para este estudio. Y el segundo comercial en ese sentido es que somos los primeros en meter un paciente a este protocolo en el país, ¿verdad? Pues muchas gracias por escucharnos, vernos y sobre todo la interacción a través de las redes, con sus preguntas y comentarios sobre qué otro tema les gustaría saber. Pues van a estar viendo información continuamente. Muchas gracias, nos vemos.